Bem, então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa quarta aula do curso Conceitos Fundamentais. E a próxima aula será próxima segunda-feira, dia 23. E, Karime, a gente já pode avisar por aqui também, né? Que Franco, Frederico e Leandro estão propondo que a próxima, que a gente traga questões suscitadas ao longo de todo o curso, né? Que é mais a ideia de poder fazer um bate-papo, né? Dale, chicos. La palabra. Así es. Bueno, buenas noches. Boa noite. Boa noite. Bueno, vamos a arrancar con el cuarto encuentro y el cuarto concepto del seminario 11, y nos toca la pulsión, ¿no? Como estábamos comentando, para nuestro próximo encuentro, ahí sería bueno también que podamos recabar las preguntas, como dijo Flavia, dudas, cuestionamiento, críticas, comentarios respecto de lo que fue todo el desarrollo de las aulas de este seminario, ¿sí? Trajimos un PowerPoint, ahí no sé si vos lo tenés, Flavia. Sí. Intentamos, para puntuar un poquito, a ver si lo veo, hay algunas cuestiones de importancia. A ver que si lo veo, ahí está. Ah, perfecto. Bueno. Y como introducción a la clase de hoy, vamos a retomar un fragmento de la reseña que hace Lacan del seminario 11. O sea, Lacan en 1965 hace una reseña de este seminario, o sea, un año después de dar el seminario, ¿no? El seminario es de 1964, y al año siguiente hace una reseña, un pequeño bosquejo, un resumen, para dejar sentado lo que se fue trabajando durante ese seminario 11. ¿No? Y fíjense lo que dice respecto de la pulsión, ¿no? Hace un comentario cortito de cada uno de los conceptos fundamentales que fueron trabajando, y fíjense lo que dice de la pulsión, ¿no? Dice, de la pulsión, leo lo que está escrito ahí en la diapositiva, de la pulsión dimos una teoría que aún no ha sido posible delimitar, ¿no? Lacan siendo crítico con su exposición en el seminario. Una teoría que aún no ha sido posible delimitar, y ahora que a mediados de este año, o sea, estamos en el 65, se nos pide que resumamos, ¿no? Esto nos pareció llamativo y interesante para empezar, porque generalmente los comentadores, los psicoanalistas que comentan, ¿no?, este seminario 11, y cuando hacen referencia a Lacan y a su conceptualización de la pulsión, dicen que en este seminario 11 es donde está desarrollado más de manera completa su teoría sobre la pulsión. Sin embargo, Lacan mismo dice que en este seminario todo lo que tiene que ver con este concepto no fue posible delimitarlo, ¿no? O sea que no hay como una posibilidad de sacar una conclusión al respecto. Digo esto porque nos parece importante, cuando ustedes vayan a leer el seminario, van a encontrar, incluso nosotros lo encontramos, en que Lacan tiene muchísimas dificultades para poder aislar y delimitar la pulsión en relación a los conceptos fundamentales que viene desarrollando. No es tan claro y no es tan preciso, ¿no? ¿Sí? Al contrario de lo que suele decirse, acá no hay un concepto establecido de la pulsión en este seminario, ¿no?
Ahora bien, antes de pasar al tema de hoy, ¿no? Hay que decir que Lacan introduce la pulsión, pero antes introduce la transferencia, que lo vimos en nuestro encuentro pasado. Y él lo explicita, ¿no? Dice que para hablar de la pulsión, primero hay que introducir el concepto de la transferencia, lo cual eso ya nos hace parar la oreja, ¿no? Prestar atención. Uno podría preguntar por qué es necesario introducir, ¿no? La pulsión, pero luego de la transferencia. O sea, primero transferencia y después pulsión. Lacan es explícito y dice que es necesario este orden, ¿no? Bien. La respuesta que vamos a proponer nosotros tiene que ver con que la transferencia, si bien está ligada al cierre del inconsciente, como lo vimos en el encuentro anterior, ligado al amor entendido como engaño, ¿no? Recordemos que cuando hablábamos de engaños nos referíamos a cuando alguien asevera algo y el analista no lo puntúa, ¿no? Una aseveración, una afirmación, ¿no? ¿Sí? Lacan empieza a trabajar con esta idea del amor. Él dice el amor entendido como, ¿qué mejor forma del amor en tanto engañoso que hacer creer a alguien de lo que yo digo es la verdad, ¿no? Él juega con esa idea de engaño en el amor, ¿no? Que es exclusivamente narcisista, va a decir. Entonces, la transferencia está relacionada a un momento de cierre en relación al amor, ¿sí? Al engaño, ¿no? Y también está la transferencia entendida o definida como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. ¿Sí? Esa es la segunda perspectiva que propone Lacan para definir también la transferencia. Y en este punto, ¿sí? En esta definición, la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, en este punto se juega la pulsión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo entendemos esto. Y la pulsión entonces entendida además en la dinámica del espacio analítico, es decir, en la transferencia. Tiene que ver con la transferencia. Paso a la siguiente filmina, siguiente diapositiva. Bien. Entonces, lo que vamos a proponer en esta aula respecto de la pulsión, Lacan va a trabajar, vamos a trabajar una serie de clases del seminario. La primera es, yo voy a trabajar la primera que tiene que ver con el desmontaje de la pulsión, así se llama la clase en el seminario en la edición de Paidós, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata este desmontaje de la pulsión. Lacan dice que se precisa hacer este desmontaje de cierta concepción naturalista y biologicista de la pulsión, ¿sí? Eso Lacan va a intentar desmontar, ¿sí? Lacan va a sostener, por el contrario, que la pulsión no es prelingüística y en estos capítulos están destinados a mostrar lo artificial de la pulsión, ¿sí? O sea, que la pulsión, y lee el texto de Freud que se llama Pulsión y Destinos, Pulsión y sus destinos, Lacan va a dedicarse a mostrar cómo en ese texto hay que leerlo sin los componentes de una concepción naturalista y biologicista de la pulsión. Primero destaca que la palabra alemana Trieb, ¿sí?, adquiere un estatuto epistémico dentro del psicoanálisis como concepto fundamental y que se trata de una convención, ¿sí?, y no de un dato primigenio, dice Lacan. No, no es un dato ni primigenio, ni arcaico,
ni primordial, dice. La pulsión no es nada de eso. Por eso nosotros tenemos que abandonar cualquier noción sensualista o romántica y pasar a su dimensión de montaje, ¿no? Que está compuesto por los 4 términos que son bien conocidos y que fueron desarrollados por Freud. El esfuerzo, ¿no? La fuerza constante, el Drang, la fuente, el objeto y la meta. ¿Sí? Y Lacan va a trabajar cada una de estos términos que componen la pulsión, cada uno de estos 4 términos, los va a trabajar y lo va a mostrar sus paradojas, ¿no? Va a mostrar sus vicisitudes y paradojas para dar cuenta de que estos términos no tienen que ver como un dato primigenio biológico del ser humano, ni tampoco primordial. Bien, ¿qué pasa con el primero de los términos? El Drang, dice ahí, ¿no? Que nosotros vemos ahí en la filmina, que es el esfuerzo o fuerza constante. ¿Sí? No sé cómo le dicen ustedes. Fuerza constante. Fuerza constante. Bien. A veces le dicen empuje, esfuerzo, fuerza constante, como las formas de decirlo, ¿no? Que tenemos nosotros también. Entonces va a decir primero que el drag no se descarga, dice. Y no tiene que ver con algo que se regule con el movimiento. Ya para empezar, ¿no? Y ahí ponemos la cita donde Lacan lo especifica, ¿no? En la pulsión no se trata para nada de energía cinética, de algo que se regule según el movimiento. La índole de la descarga en cuestión es muy distinta y está situada en un plano muy diferente. La constancia, ¿no? La fuerza constante del empuje, impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, Franco, la cual siempre tiene un ritmo. Me Sí. disculpa, hay un error en la traducción, me gustaría corrigir. Por favor. Na pulsão não se trata de forma alguma de energia cinética, de algo que se regula de acordo com o movimento. A constância do impulso impede qualquer assimilação da pulsão a uma função biológica, tá? Que sempre tem um ritmo. Gracias, Flavia. Bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos la ciel o la meta, ¿no? Lacan se pregunta, bueno, ¿cuál es la meta de la pulsión? Y nosotros tenemos la respuesta rápida, o al menos en la facultad se estudia acá, es casi una respuesta automática. La meta de la pulsión es su satisfacción, ¿no? Y Lacan hace la aclaración, es la satisfacción incluso en la insatisfacción, ¿no? Incluso en el sufrimiento, ¿no? Que es el modelo freudiano. Pone de ejemplo la sublimación, ¿sí? Este punto es interesante porque permite que cuestionemos la satisfacción en un nivel casi más elemental, podríamos decir, ¿no? Lacan pone el ejemplo en el seminario él dice, cuando estamos teniendo relaciones, cuando estamos copulando, hay que preguntar si estamos copulando, dice él. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos relaciones? ¿Qué estamos haciendo cuando estoy hablando? Dice él. ¿No? Lleva al punto de que cualquiera de estos actos, hablar, tener relaciones, qué sé yo, cualquier acto más común puede estar siendo una sublimación, ¿no? Y ahí nos dice, en la cita que está de la página 173, el único alcance de la función de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción, ¿no? Y nos deja como una entrada en la clínica, en la siguiente diapositiva, que es un poco más largo, no sé si lo querés leer, Flavia.
¿no? Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo que son, ¿no? Y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven y aún sus síntomas, tienen que vérselas con la satisfacción. Satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos, los satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige, ¿no? Ahí ponemos un punto para subrayar. No se contentan con su estado los pacientes, pero aún así, en ese estado de tan poco contento, se contentan, ¿no? Casi un trabalenguas. El asunto está, dice él, y acá es la parada clínica por decirlo, el asunto está justamente en saber qué es ese sé, ¿no? Impersonal, ese sé que queda allí contentado. ¿Qué es eso que se contenta? ¿No? Desculpa, Franco, eu estava muteada. Né? Acho Bueno. acho que não é preciso, acho que o pessoal acompanhou, né? A leitura. A tradução. Bueno. ¿Vos lo querés leer? Pode ser, posso ler. Ou como quieran. Obviamente, as pessoas... Não está bem isso aqui. Você pode ler em espanhol de novo? Só essa primeira frase, Franco? La Es primera evidente frase. que sí, la gente con la que tratamos, los pacientes no están satisfechos con lo que son. Ah, tá. Então, é evidente que as pessoas às quais tratamos não estão satisfeitas, como elas próprias dizem, com o que são. E, no entanto, sabemos que tudo o que eles são, os pacientes... Epa! Tá mal. E agora? Aí. Sabemos que tudo o que eles são, o que vivem, até os seus sintomas, tem a ver com a satisfação. Satisfazem algo que, sem dúvida, vai contra o que poderia satisfazê-los. Satisfazem no sentido de que cumprem o que aquele algo exige. Eles não estão contentes com seu estado, mas ainda assim, nesse estado infeliz, estão contentes. A questão é justamente saber o que é esse ser que fica aí contentado, satisfeito. Tá errado aqui, ali embaixo tá conteúdo, né? O que é esse se satisfaz algo? O que é esse si que fica aí satisfeito, que é aí satisfeito, tá? Né? Que é justamente para tirar da ideia de que é o sujeito que é satisfeito ou o indivíduo que é satisfeito. Há algo que é satisfeito. O que será, né? Pasamos a la siguiente. Acá tenemos el tema de la satisfacción. Entonces, empezamos ya a ver que el drang no se descarga, no es una descarga y es una fuerza constante, ¿sí? No tiene un ritmo, no lo tiene. La satisfacción es paradójica, ¿no? La satisfacción que tiene que ver incluso en los momentos de sufrimiento, que tiene que ver con la pulsión. Y después ahora tenemos el objeto y la fuente, ¿no? Del objeto, Lacan coincide con Freud en la perspectiva de que es lo más indiferente, ¿sí? Entonces Lacan dice, si el objeto es lo más indiferente, debemos hacer una revisión del objeto en el psicoanálisis. Una revisión conceptual de qué entendemos por objeto en psicoanálisis. Y respecto a la función de la fuente, dice Lacan, ¿no? Solo consideramos el borde, ¿no? Lacan, y ahora vamos a ver por qué Lacan considera solo el borde, ¿no? Esto le va a permitir introducirse en su topología, en su perspectiva de superficies con dos caras, ¿no? Por eso se queda con la cuestión del borde. Por eso dice Lacan, si hay algo a que se parece la pulsión es un montaje, pero no con perspectiva finalista, ¿no? Sino un montaje en el sentido de un collage surrealista, dice él. No tiene ni ton ni son.
deja bien en claro lo radicalmente artificial que tiene este concepto de la pulsión. ¿Sí? Una convención, dice, de este concepto. Y dice que en la medida en que cada uno de los términos, de estos términos que describimos, de los 4, tienen una relación entre sí de discontinuidad. ¿No? No vamos a ahondar tanto en esto, porque esto es algo bastante comentado, se sabe estas perspectivas respecto de la pulsión que toma Lacan, ¿no? Ahora bien, nos interesa a nosotros poder mostrar cómo este desmontaje de la pulsión freudiana implica al mismo tiempo el cambio epistémico que venimos trabajando a lo largo de este curso. En la siguiente diapositiva, ahí van a encontrar la puntuación de qué es lo que implica este cambio, ¿sí? En la perspectiva de Lacan. 1, ¿no? Lacan decide no continuar con la perspectiva naturalista de la pulsión, ¿sí? 2, abandona entonces la orientación evolutiva del desarrollo pulsional. Lo dice de diferentes maneras a lo largo de la clase siguiente, el seminario que es Pulsión y su circuito. Lo dice de varias maneras. Dice, no hay ninguna relación de engendramiento entre una pulsión parcial y la siguiente. El paso de la pulsión oral a la pulsión anal no es producto de un proceso de maduración. ¿Sí? Fíjense que es contundente ahí. No es producto de un proceso de maduración. Y no hay ninguna metamorfosis natural de una pulsión a la otra. ¿Sí? Aqui é pulsão, em português. E lá no ponto 2 também, tá, gente? Não há nenhuma relação engendrante, né? Entre a pulsão parcial e o seguinte, e nessa também. Né? Uma metamorfose natural de uma pulsão a outra. ¿Eh? Y en el punto 3, para mostrar también que Lacan, con la crítica que hace al esfuerzo, al drang, ¿sí? A la fuerza constante, y también con el cambio de perspectiva que ofrece en este seminario sobre la libido, ¿sí? Hay que recordar que en este seminario Lacan introduce la perspectiva de la laminilla, ¿sí? Con estos dos cambios de perspectiva, Lacan abandona el determinismo económico freudiano. ¿Qué quiero decir con el determinismo económico freudiano? Acá conviene acordarnos que, si nosotros pensamos en la teoría que desarrolla Freud, ¿sí? Lo que determina la dinámica entre las tópicas de Freud, ¿sí? Acuérdense que estaba el inconsciente dinámico, tópico y económico, ¿no? Esas eran las tres dimensiones de lo inconsciente en Freud, ¿no? Lo que Freud siempre recalca es que lo que moviliza la dinámica entre las tópicas es el factor económico. Es el quantum de energía, dice Freud, la fijación y la regresión. Lacan abandona esta perspectiva del determinismo económico. ¿Sí? Va a abandonar estas ideas de energía, de fijación y de regresión. Ahora, ¿por qué va a abandonar Lacan y qué va a proponer en su lugar, en esta perspectiva económica, ¿sí? De Freud? En su lugar va a proponer la perspectiva topológica, ¿sí? La topología, las superficies de borde y de dos caras, ¿sí? Y además, en específico con respecto a la pulsión, el teorema de Stokes, ¿sí? Que el teorema de Stokes no lo desarrolla tampoco en este seminario, ¿sí? Pero lo hace tipo una apertura, y que nosotros aprovechamos para recomendar, si alguien quiere ver, Leandro Gómez hizo una clase en nuestro seminario en Apola Posadas respecto al teorema de Stokes, ¿sí?
que es recomendable para entenderlo cómo lo trabaja Lacan, a cierto modelo de la pulsión. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter con eso porque no lo desarrolla, la verdad, en este seminario. Entonces, en vez de lo económico en Freud, propone la topología y las superficies de bordes, Lacan. ¿Por qué? Uno podría preguntar. Bien, y en principio porque para la perspectiva económica nosotros necesitamos un continente. Algo que, una idea, que es la idea de Freud de el huevo, algo que albergue esa energía psíquica. Algo sobre lo cual la energía psíquica se desplace, genere puntos de fijación, sobre lo cual se produce una regresión. ¿Sí? Lacan va a proponer la topología y las superficies para trabajar con la escritura y otro tipo de dinámica, ¿sí? Bidimensional, no tridimensional. Entonces, con estas ideas, Lacan lo que va a proponer sobre la pulsión es que es un circuito, ¿sí? Y va a decir entonces que más allá de las voces activas, pasiva y media que están en Freud, pegar, hacerse pegar, ¿no? Las voces activa, pasiva y media en Freud, dice que eso es solo el cascarón de la cuestión y que lo importante está en el vaivén con que se estructura la pulsión, ¿no? En este circuito de vaivén, de ida y de vuelta, para marcar un carácter circular. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque Lacan va a introducir al otro en la pulsión, al otro con mayúscula. ¿Sí? Asistimos con Lacan a lo que es la otrificación de la pulsión. Esta es la propuesta que empieza a desplegar en el seminario y que nosotros vamos a intentar puntuarla también hoy. Fede. Buenas noches. Continúo entonces con la presentación de este cuarto concepto que nos convoca hoy, en este cuarto encuentro. Entiendo que quizás por la poca anticipación del material del Power haya alguna dificultad con las traducciones. Si es necesario frenar, me van avisando y lo voy revisando. Yo lo tengo en español, lo voy leyendo así. Si es necesario frenar, me avisan. Voy a retomar por ahí el comentario, primero el comentario de Franco sobre la reseña de Lacan después del seminario. La verdad, porque me parece algo fundamental que se deja pasar, y como él comentó, se suele pensar o referir a este seminario como si fuera la elucidación de los conceptos en la enseñanza de Lacan, y también pensado como un comentario que continúa la propuesta freudiana. Y sin embargo, él mismo establece en esta reseña de que no hay un abordaje delimitado de la pulsión, e incluso ya al comienzo del seminario nos propone esto. Dice: en cuanto a la pulsión, su acceso es todavía tan difícil, a decir verdad, tan inexplorado, que no creo que este año pueda hacer más que tocarla, y únicamente después de que hayamos hablado de la transferencia. Esto también lo puntuó Franco. Pero teniendo en cuenta esto, ¿por qué lo puntúo? Es porque no venimos a desarrollar, así como comenté, una elucidación del concepto, o sea, una propuesta terminada, sino que justamente queremos traer diferentes interrogantes que tuvimos nosotros y que nos sirvieron para acercarnos al texto, e intentar preguntar y guiarnos con esas preguntas. Por lo menos a mí me encontré con cierta sorpresa algunas conclusiones que pudimos sacar ahí con respecto a lo que se comenta en ámbitos de colegas respecto a la pulsión, que ahora, bueno, voy a ir comentando un poco.
pero que sin duda es problemático porque al Lacan no tener resuelto este concepto, es evidente que hay contradicciones o aparentes contradicciones, donde parece que avanza y se desliga de Freud, vuelve a traerlo y es complicado ir delimitando, pero de a poco se va dando este trabajo y es mucho más fácil si uno tiene ciertos interrogantes como guía para hacer eso. Ahora, lo que comenta Franco entonces. Lo primero que hace Lacan en este seminario, en estos capítulos sobre la pulsión, es operar un desmontaje de toda concepción naturalista, organicista, biologicista, incluso mítica de la pulsión, partiendo de abordar las paradojas respecto a los términos que componen a la pulsión como montaje. O sea, procede al desmontaje de esas concepciones. Pero como señaló también Franco, en este punto todavía casi no hay consideraciones clínicas al respecto de la función. O sea, no dice cómo funciona en el dispositivo, qué tipo de apariciones tiene, cómo se interviene con ella. Más que nada lo que él destacó es con referencia a este C. ¿Qué es este C que queda contentado en el recorrido de la pulsión? Otra pregunta que nos surge es que, además de este comentario que hace Lacan, es insistente en decir que fue necesario y se vio llevado a introducir la pulsión de forma superficial, pero solo después de haber introducido la transferencia, tanto como momento de cierre del inconsciente como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Si es una condición, habrá que preguntarse, ¿es una condición introducir la transferencia para después hablar de pulsión? ¿Querrá decir eso que la pulsión solo tiene lugar en el dispositivo analítico o no? Es una pregunta que yo creo queda abierta, pero podemos intentar una cierta respuesta de ello en el recorrido que pudimos hacer. Ahora, lo primero que dijo de la transferencia, o hay cierta insistencia de Lacan con respecto a la transferencia como un momento de cierre. Si bien es cierto que después va a hablar del deseo del analista y llevarlo un poco más allá de este cierre, es algo que aparece insistentemente en los capítulos, en estos últimos capítulos, y cabe la pregunta de, ¿es la pulsión otro factor que tiene incidencia de cierre del inconsciente o de qué índole es su participación en el dispositivo? Para ir contestando un poco a estos interrogantes, voy a retomar donde fue dejando Franco esto muy conocido y que suele repetirse mucho, pero que también lo vamos a interrogar y abordar algunas aristas, que son, o que refiere al carácter circular de la pulsión. O sea, este recorrido, este esquema muy conocido de la satisfacción que sale de un borde, recorre un campo a través de un objeto y vuelve encontrando la meta. Y la primera referencia que va a tomar Lacan para eso son las tres voces, como comentó Franco, respecto de la producción freudiana: una voz activa, una voz pasiva y una voz media. Si tomamos el ejemplo de la mirada, por ejemplo, es el mirar como agente, el sujeto como agente de ello, ser mirado, ahí se da donde hay un cambio del sujeto a ser objeto en esa oración, y una voz media que implica un hacerse. ¿Por qué me parece importante también interrogar este hacerse? No sé si en portugués tiene las mismas resonancias, pero por lo menos en español esta expresión del hacerse tiene toda la ambigüedad que yo entiendo que a veces recae sobre las propuestas freudio-lacanianas, que implica que de algún modo hay cierta intencionalidad ahí.
O sea, que habría cierta agencia que busca lograr eso, busca ponerse en ese lugar y por lo cual se podría, por ejemplo, responsabilizar a algún tipo de agente de ese hacerse. Esta es Incluso, una primera... Franco, Federico, Sí. discúlpame, hay una interpretación de ese hacerse como ahí se encuentra el sujeto de la pulsión Ajá. al que se refiere Lacan. Me parece que va en la dirección de tu apuntamiento. Claro, eso es lo que vamos a interrogar porque está bueno lo que decís, Flavia, pero el tema es, ¿qué quiere decir que hay ahí un sujeto de la pulsión? Porque generalmente lo que se suele entender Claro, en pero espacios él, freudo-lacanianos es que habría cierta intencionalidad de eso, y hay que claro, encontrar qué es ese, sí, hay que un sí, poco esa mala fe que alguien esconde de esa satisfacción, ¿no? sí. Bien. O sea, la estamos pensando igual, digamos, lo problemático de ese hacerse. Sí. Pero fíjense que hay una contradicción con respecto a eso, porque algo que también se suele decir insistentemente es que en la pulsión se da una subjetividad acéfala. O sea, pareciera que no hay nada de la subjetividad incluida en ello. Entonces, hay una contradicción patente en eso. Por un lado se piensa que hay alguien o algo, alguna agencia oscura con cierta intencionalidad, y por otro lado se dice no hay ningún tipo de subjetividad. Ahí hay una contradicción para interrogar. Entonces, con respecto a la pregunta que hizo Franco sobre qué es ese C que se contenta en cierta satisfacción o insatisfacción, cabe la pregunta de qué es ese C en este hacer C. Paso a la primera diapositiva de esta segunda parte. Dice, tenemos que darnos cuenta de que esta reversión significante es una cosa y otra muy distinta lo que recubre. Lo fundamental de cada pulsión es el vaivén con que se estructura. O sea, lo primero que está diciendo acá es que hay un vaivén, o sea, hay una ida y vuelta en la pulsión, pero que es distinto a esta reversión significante. Por el momento todavía no voy a interrogar esta cita, voy a pasar a la segunda, después voy a retomar esta primera cita. Voy a Pasamos. releerla en portugués. Sí, ¿Sí? hay un error acá. Bueno, Temos que perceber que essa reversão significante é uma coisa, tá? E o que essa coisa traz de volta é algo bem diferente. O que há de fundamental sobre a pulsão é o vai e vem com o qual ela está estruturada, tá? bien. Pasamos a la siguiente. Dice Lacan, se toma el cuidado de señalar muy bien que hay 3 tiempos, no 2, en estas pulsiones. Hay que hacer la distinción entre el regreso en circuito de la pulsión y lo que aparece, aunque sea por no aparecer, puntúen eso, lo que aparece aunque sea por no aparecer en un tercer tiempo. O sea, la aparición, expresión en alemán, que ha de entenderse así. No que hay ya un sujeto, el de la pulsión, sino que lo nuevo es ver aparecer un sujeto. Este sujeto, que es propiamente el otro, aparece si la pulsión llega a cerrar su trayecto circular. Solo con su aparición en el otro puede ser realizada la función de la pulsión. ¿Algo que corregir ahí, Flavia? Sim. Tem-se o cuidado de apontar muito bem que há 3 tempos e não 2 nessas pulsões. Deve-se distinguir entre... aqui tem uma diferença.
entre o retorno do circuito, né, e o que aparece, mesmo que seja por não aparecer, num terceiro tempo. Em outras palavras, o aparecimento dessa expressão em alemão, que deve ser entendido assim, né? Não que já exista um sujeito da pulsão, mas que o que é novo é ver aparecer um sujeito. É o seu aparecimento o que é novo, não que ele já exista. O que é novo é o seu aparecimento, né? Esse sujeito, que é propriamente o outro, aparece se o acionamento... Você lembra, Karine, o que é aqui? Depois a gente checa isso, tá? Eu posso corrigir os PowerPoints e a gente manda por e-mail, tá? Exato, eu ia sugerir isso mesmo. Sim. Se o acionamento consegue fechar o seu circuito, o seu trajeto circular, tá? Somente com sua aparição no outro pode ser realizada a função da pulsão. Bien. Acá está justamente lo que estábamos cuestionando con Flavia. Lo que dice Lacan es, no es que haya ya un sujeto de la pulsión, sino que en un tercer tiempo vemos aparecer al otro, y solo con esa aparición del otro puede ser realizada la función de la pulsión. Esto es lo que se había comentado y que Lacan refiere como el término otrificado de la pulsión. O sea, hay la participación de la otredad. Y este término otrificado puede pensarse en dos acepciones. Como elemento de otredad que participa de la pulsión y también como elemento de término de la pulsión. O sea, es donde termina el recorrido. Ahora, esta participación del otro, ¿qué estatuto le damos o qué estatuto le vamos a dar a este otro? Generalmente, como comentó Franco, el objeto es algo que se comenta que es lo más indiferente. Entonces, solamente quiere decir que este otro viene a ser otro objeto indiferente al que la pulsión le da vuelta para satisfacerse en el cuerpo de uno mismo. Eso ya es una pregunta. Pero cabe aclarar que acá Lacan está destacando que hay una necesidad del otro para la finalización del recorrido de la pulsión. Algo que me parece fundamental por un cuestionamiento o cierto comentario que también hay de los colegas freudo-lacanianos, donde, por ejemplo, esto lo comentábamos con Leandro y Franco, se suele decir, por ejemplo, o no hacer la diferencia entre pulsión y goce. Y muchas veces se piensa que el goce es un término autista, se le suele decir acá, o sea, que no tiene relación al otro, que cada uno anda con su goce por el mundo sin intercambiarlo, ponerlo en relación al otro. Partiendo de esta consideración que está en el seminario 11, que se toma de referencia para este concepto, ya podemos decir, o la pulsión no es goce, o ninguno de los dos es autista, porque necesita del otro, necesita de la otredad. Ahora, esa diferencia me parece importante para seguir diferenciando a Lacan de Freud, porque cabe destacar que, en referencia a la pulsión, en Freud el otro no está de entrada. Hay en estos capítulos, no solo desde la pulsión, sino hasta que termine este seminario, la referencia a una propuesta freudiana que Lacan va a complejizar con la intención justamente de poner en crítica esta cuestión de la no existencia del otro frente a la pulsión en algún momento y que solo posteriormente es tomado por la misma. Esta propuesta va a venir también en la bipartición que va a proponer Lacan tomando a Freud, de que va a haber dos campos. Por un lado el campo del amor y por otro lado el campo de las pulsiones parciales. Siguiente diapositiva, por favor.
Este es un esquema que, como les dije, Lacan lo va a tomar, lo va a mencionar muchísimas veces, va a ir y venir en los desarrollos que implica, pero yo solo voy a tomar algunos puntos o los puntos más importantes para extraer las consecuencias con lo que estamos queriendo plantear acá. Y este es un esquema que Lacan va a denominar o va a proponer como una topología para designar la configuración del yo como un campo organizado. Y nos va a proponer, como dice la diapositiva, que este campo va a ser una superficie, va a estar organizado y va a ser autoerótico. Puntúen o hagan foco en la cuestión del autoerotismo con respecto a este campo. ¿Por qué dice que va a ser autoerótico? Porque nos va a proponer que en los tiempos lógicos de la constitución de este campo, que va a denominar el campo del yo freudiano, en primera instancia va a aparecer el yo para después empezar a aparecer los objetos que el yo puede investir. Pero ¿cuál es la importancia de lo autoerótico en esto? Que la aparición, el fundamento y la repartición de esos objetos que el yo va a poder conocer, con los que va a poder interactuar, van a tener como referencia a ese mismo yo. Van a ir delimitando campos en ese yo por los efectos que tengan sobre él. Él dice, se va a configurar por un lado el yo purificado de placer en relación a los objetos que aparecen placenteros para este yo, mientras por otro lado se va a configurar un no yo en relación a los objetos displacenteros, que sin embargo van a ser parte del yo, pero van a aparecer como un objeto extraño. Ahora, el problema es que este campo se va a tomar como referencia para hacer una división bipartita del mundo entre yo y no yo, y nada más que eso. Siguiente diapositiva. Nos dice, en este nivel no hay huellas de funciones pulsionales, salvo las que no son verdaderas pulsiones, llamadas por Freud en su texto los Ich-Trieb, o sea, las pulsiones yoicas. Y nos dice, el nivel del yo es no pulsional. Y en él, les ruego, lean con atención el texto, Freud funda el amor. Todo lo que queda así definido a nivel del yo, solo adquiere valor sexual, solo pasa de la conservación o el apuntalamiento a la pulsión sexual en función de la apropiación de cada uno de estos campos de su captura por una de las pulsiones parciales. De esta cita quiero destacar principalmente esta referencia a lo no pulsional de este campo y que Freud funda el amor en esta configuración, en esta superficie, en esta relación del yo con los objetos. Y en segunda instancia traer una pregunta, porque no es algo que tengo resuelto, es algo que les pregunto o traigo como para que lo pensemos, que habla de que este pasaje de la conservación a la pulsión sexual tiene que ver por la captura, o se da en la captura de este campo por una de las pulsiones parciales. Si recordamos, hay en Freud, por ejemplo, la posibilidad de pasar del apuntalamiento a la pulsión sexual a partir de ese encuentro. Me interesa esto que propuso Franco sobre que no hay un proceso de maduración o de progreso entre pulsiones. Y lo que dice es que ahí, para que haya ese cambio de una pulsión a otra, se tiene que jugar algo que Lacan dice que no pertenece al campo de la pulsión, pero que incide íntimamente en él, que es la demanda del otro. Habría que ver si, o pensar si pudiera tener que ver el juego de la demanda en este campo para que eso pase a la sexualidad.
cómo lo vamos a entender más adelante. Pero fíjense que, por más que esta respuesta o esta pregunta no tenga lugar del todo, esto que ya propuso Franco vuelve a introducir al otro en la cuestión de la pulsión. O sea, es por la demanda del otro que hay progreso de la pulsión, o que se juegan diferentes objetos pulsionales en relación al otro en un nivel que no es el del yo. Siguiente diapositiva. Dice, sea como fuere, a este nivel no hay nada que nos saque del campo del amor. Es decir, del marco del narcisismo, del cual dice Freud con todas sus letras, que está formado por la inserción de lo autoerótico en los intereses organizados del yo. Pero allí nada representa todavía al otro con mayúscula, al otro radical, al otro como tal. Algunas cuestiones a puntuar acá. Primero, que lo autoerótico no implica la pulsión, cosa que ya es una novedad total respecto a, como comentaba Franco, lo que se transmite en ámbitos académicos acá respecto al psicoanálisis, donde se cree justamente de que si el gozo y la pulsión son autistas, lo autoerótico es pulsional por excelencia. Y acá nos está diciendo, eso pertenece a los intereses organizados del yo en el campo del amor. No es pulsional. E incluso va a poner en cuestión el placer, porque el encuentro con los objetos agradables, amables, o que se corresponden con el campo narcisista del yo, van a excluir lo pulsional, y Lacan lo va a poner principalmente en relación a lo que infringe el principio de placer, no lo que devuelve al yo el placer por correspondencia. Y acá nos volvemos a encontrar en la última parte con la idea del otro, y nos permite contestar sobre qué estatuto le vamos a dar al otro en la pulsión. Porque fíjense que primero que no habla del otro con minúscula, y no habla de que simplemente sea un objeto para contornear la pulsión. Dice, acá en este punto todavía no hay nada del otro radical, o sea, del otro con mayúscula. Bien. Cuando Lacan en estos capítulos intenta deslindar lo que es amor y sexualidad, o amor y pulsión, no es tajante, no logra hacer una separación completamente clara, definida. O sea, insiste todo el tiempo que hay un interjuego ahí e intenta separarlos, pero pensando en estas consideraciones anteriores, aparecen varias veces ideas de elementos que parecieran entrar en correspondencia, o sea, de ciertas dualidades que parecieran tener la idea de cierta complementariedad. Por ejemplo, macho-hembra, actividad-pasividad y amar y ser amado. O sea, todos elementos que vienen en pares como si uno se correspondiera con el otro. Que en ellos podemos decir, hay un intento de relación de complemento como si allí hubiera relación sexual. Siguiente diapositiva. Fíjense lo que dice acá. Afirmo la distinción radical que existe entre el amarse a través del otro, o sea, que yo puedo ir al encuentro con el otro y volver, pero solo para amarme, no para que haya ahí pulsión. Y dice, cosa que no permite en el campo narcisista del objeto ninguna trascendencia al objeto incluido en él. O sea, este amor o el amarme a través del otro no permite llegar al objeto de la pulsión, no permite ir más allá. Y sigue la cita. Y la circularidad de la pulsión, en la que la heterogeneidad entre la ida y la vuelta revela una iancia en su intervalo.
¿qué nos está diciendo acá? Que entre el ida y vuelta hay una yancia, hay un intervalo y hay una heterogeneidad, o sea que no hay la correspondencia del amarse a través del otro. En este punto quisiera volver a la primer cita de esta segunda parte, si es posible. Ajá. Para hacer una consideración ahí. Porque generalmente cuando se toma esta frase y se piensa de que ahí está el cuestionamiento de que no se trata de una reversión significante, se suele decir, ah, bueno, la pulsión no tiene que ver con el significante. Yo propongo que esta cita se puede leer a partir de lo que está dicho acá. Lo que dice es que esta reversión significante, que en realidad tendríamos que leerla como reversión gramatical, no implica la pulsión, porque lo que hay ahí es una dualidad de correspondencia, porque entre la voz activa y la voz pasiva, lo que hay es que cambia el sujeto de la oración por el objeto de la oración. O sea, solamente hay un cambio de lugares que se acoplan así de la misma manera como el amar y ser amado. Mirar y ser visto, pegar y ser golpeado. Esa reversión gramatical no da cuenta de la pulsión. Nos dice, entre el ida y la vuelta hay heterogeneidad. No hay la misma relación entre lo que da uno y lo que vuelve del otro. Volvemos a la cita anterior. Incluso fíjense que sosteniendo todavía la idea de que se cuestionaría de que haya significante en la pulsión, acá habla de que en la ida y vuelta hay yancia y hay intervalo, y sabemos que no es posible que haya yancia o intervalo si no opera el significante. Mientras, en la segunda cita que yo les propuse nos dice, vemos aparecer al otro aunque sea por no aparecer. Y para que algo aparezca por no aparecer, o sea, aparezca en ausencia, también es necesario la operación del significante. O sea, no podemos decir que en la pulsión no haya participación de la estructura del significante. Siguiente cita. En esta cita o en estas oraciones, Lacan es ya un poco más determinante y dice, todo surge de la estructura del significante. Esta estructura se basa en algo que inicialmente denominé la función del corte, y que ahora, en el desarrollo de mi discurso, se articula como función topológica del borde. Esto es lo que venía desarrollando Franco sobre el cambiar esta idea de la sexualidad o de la pulsión como cierta energía por la topología. Vean cómo sigue esto. La relación del sujeto con el otro se engendra toda en un proceso de guiancia. Si no fuese por esto, lo tendríamos todo a la mano. Las relaciones entre los seres en lo real, incluyéndolos a ustedes aquí presentes, podrían generarse en términos de relaciones inversamente recíprocas, o sea, amar, ser amado, etcétera, etcétera. Pero en la relación con el otro con mayúscula, donde la relación es a partir del significante una relación intervalar, no es posible que haya esta relación. No es posible que haya esta correspondencia con todos los objetos del mundo. En los capítulos de la mirada hay un pequeño ejemplo que yo suelo tomar porque la verdad que me parece revelador en este sentido, donde la cita dice algo así, acá no la incluí pero se las comento, dice, cuando en el amor pido una mirada, es algo sumamente insatisfactorio, porque tú no me miras desde donde yo te veo. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí?
Cuando en el campo del amor, en el campo narcisista de correspondencia, yo recorto un objeto, la mirada, por ejemplo, pido una mirada, es algo insatisfactorio. ¿Pero por qué? Porque el otro no puede responder ahí si no es desde su intervalo, desde su falta. O sea, aunque yo le pregunte al otro desde dónde me mira, no me puede decir porque no lo sabe. Es algo que se le escapa. El objeto A, que es lo que se va a proponer después, que la pulsión recorre, se da en una relación de intervalo a intervalo. Entonces, destaco esto porque los próximos capítulos tienen la denominación de el campo del otro, con mayúscula, o sea, va a acentuar esta cuestión que estamos desarrollando acá y que va a terminar, no va a terminar, pero le va a dar un poco más de coherencia a lo que viene planteando respecto de la pulsión y el campo del amor, y nos dice que justamente por su aparición en un mundo significante, es que el sujeto, partiendo de su falta, va a ir en la búsqueda de esa parte perdida de sí mismo, en la aventura por el otro. O sea, va a recorrer el campo del otro para encontrarse con esto, algo que va a fallar siempre, pero que se va a poder dar en dos campos. Por un lado, el campo del amor, por otro lado, el campo de la pulsión como pulsión parcial. Ahora, voy a hacer unas pequeñas consideraciones antes de ir cerrando con respecto a cómo se da esto en el análisis y que nos interesaría a nosotros poder terminar de plantearlo un poco más acabadamente en el próximo encuentro, junto con las preguntas que tengan ustedes. Porque lo que, por ejemplo, propusieron Franco y Leandro es que el analista puede ser en la transferencia objeto del amor, o sea, participar de ese amarse a través del otro, engañarse a través del otro, que no permita una trascendencia al objeto de la pulsión. Cabe interrogarnos si ese objeto tiene lugar, o sea, está operando ya antes de que uno lo pueda leer ahí, sin que uno trascienda a ese objeto. Por el momento les propongo la próxima cita. Ahí sí tendría que ser la siguiente, por el orden que había comentado para cambiarlo. Ahí está. Quiero decir que la maniobra y la operación de la transferencia han de regularse de manera de que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable, se ve a sí mismo amable a través del otro, y este otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A, y donde el objeto viene a tapar la alianza que constituye la división inaugural del sujeto. El objeto A minúscula no franquea jamás esa alianza. Esto como para retomar esta pregunta que les había hecho de si la pulsión también participa de un cierre del inconsciente. Acá hay algo que se acerca un poco a ese planteo, porque dice, viene a tapar la alianza que constituye la división inaugural del sujeto, pero fíjense que esto ya es, una vez franqueado el campo del narcisismo y llevado el sujeto a un punto de falta. A partir del que el sujeto se encuentra con ese punto de falta, tiene que operar con eso. Y con eso que opera, que probablemente sea un significante, o nosotros apostamos que sea un significante, es que nosotros vamos a poder leer qué objeto se puede leer entre esos significantes que se van a jugar entre el sujeto y el otro. Aqui, o sujeito se vê causado como falta pelo objeto A, não culpa.
¿Ibas a decir algo más, Flavia? No, no, solo. Ah. Me interesa esta propuesta porque hay en estos capítulos la idea de que el objeto no solamente es algo que se debe recorrer, o sea, que debe ser bordeado, sino que también debe ser contorneado. Nosotros podríamos decir ahí delimitado o contornear tiene que ver con darle cierta forma, circunscribirlo, y tiene que ver justamente con poder llevar al sujeto a ese punto donde pueda poner en juego algo de esta relación con el otro con mayúscula, estamos hablando de relación al analista. Y les propongo esta última cita como para ir terminando esas consideraciones. Nos dice, en el intervalo está la sexualidad. De no haberse manifestado la sexualidad en forma de pulsiones parciales, como lo que domina toda la economía de este intervalo, nuestra experiencia no sería más que una mántica, una magia, una disciplina mágica, a la que entonces le cuadraría muy bien el término neutro de energía psíquica, pero a la cual le faltaría aquello que constituye en ella la presencia, el Dasein de la sexualidad. Y dice Lacan, la legibilidad del sexo en la interpretación de los mecanismos inconscientes es siempre retroactiva. Esta cita sí tiene más que ver con lo que planteaba Franco respecto a esta economía freudiana que nos dice Lacan. Si nos quedamos con eso, no podemos hacer nada. O sea, hablamos de una energía psíquica, de inercia, de el carácter opaco de la fuerza, del empuje, pero no quedamos más que en una cosa esotérica, misteriosa. Y después nos propone que la legibilidad del sexo en la interpretación de los mecanismos inconscientes es siempre retroactiva. Entonces, a partir de esto, ¿podemos contestar, por ejemplo, que no hay pulsión fuera del análisis? Yo considero que no, o sea, por lo menos todavía acá no se puede contestar eso, pero sí podemos decir que para poder establecer si algo de un objeto en relación al otro con mayúscula se jugó en algún momento en la vida de alguien o en relación con el analista, será a posteriori a partir de leer algo ahí en análisis. Bueno, hasta ahí lo que yo tenía para proponerles. Damos el espacio entonces a posibles preguntas o incluso ambigüedades de la traducción. O comentarios de cualquier tipo. La verdad que el abordaje de la pulsión para nosotros fue bastante problemático a esta altura de la enseñanza de Lacan, y como dijimos, si él propone que la pulsión tiene una estructura de vaivén, el que tiene un vaivén acá es Lacan, porque va para atrás, adelante, da 2 pasos, vuelve para atrás, no termina la continuidad con Freud. Hay que ir a leer con ciertas preguntas, porque si no, es imposible sacar conclusiones de lo que está queriendo proponer de forma diferencial. Federico, ¿puedes releer en esta última cita? No entendí bien el término. Nuestra experiencia no sería más do que una experiencia mántica en portugués. ¿Cómo está en español? Como si, dice mántica, pero yo entiendo que eso sería como una disciplina mágica, o sea, algo que no tendría fundamento, que sería como cierto misticismo. Ah, sí. Eso es lo que nos dicen. Una mística. Exactamente. Sería una cuestión mística de la que nada podemos saber. O sea, más que suponer que tiene lugar ahí, pero justamente lo dice Lacan y lo propuso Franco, la pulsión no es un dato radical, no es algo que está de entrada, no es algo que podemos decir en cualquier acción o actividad sexual de alguien, ahí está la pulsión.
Porque dijimos, en lo autoerótico no necesariamente está, en las relaciones entre las personas no necesariamente está. Hay Sí, que pasar por el otro para que esté. hay ¿Sí? que pasar por el otro, exactamente. Franco, ¿querés comentar algo más? No, yo estaba esperando los comentarios, me quedé con eso que dijiste, ¿no? El vaivén de Lacan, la dificultad que él tiene para poder circunscribir una idea en torno a la pulsión con respecto a los demás conceptos, pero si hay algo que deja en claro es constantemente esta comparación con el amarse a través del otro y la diferencia que tiene con eso, ¿no? Vos decís un vaivén, ¿no? Porque amarse a través del otro es un vaivén también, en particular, muy particular, un vaivén narcisista, una dialéctica narcisista, ¿no? Que tiene todo yo pienso en un ejemplo, porque la cuestión siempre está ahí, nosotros hacemos el juego de pensar la clínica. Todas las lógicas de la complacencia, por ejemplo, ¿no? Tienen ese orden narcisista de amarse a través del otro, ¿no? Y Lacan diferencia esto y vos decís después un vaivén que no es recíproco, ¿no? Es dialéctico, pero no es recíproco. O sea, lo que se da no es lo mismo que lo que se recibe, ¿no? En esa discordancia, en esa heterogeneidad, ahí empieza a haber algo de la pulsión, ¿no? O algo de eso nos empieza a decir algo que tiene que ver con la pulsión, en donde tiene que estar el otro con minúscula, pareciera, y también el otro, con lo cual ya a mí me resalta la pregunta de los vínculos, de cierta forma del vínculo, y el otro con mayúscula, que, bueno, ¿qué es el otro con mayúscula? Y acá lo estamos pensando en los términos de eso que se empieza a construir en el espacio analítico, ¿no? A partir de la lógica significante, Ajá. ¿no? Con respecto a eso, Esa terceridad, sí. sí, ¿te acordás que habíamos pensado justamente cómo parecía contrariar a todo lo que venía diciendo este ejemplo de alguien que se queda callado, por ejemplo? Él dice, ahí podemos ver la satisfacción de la pulsión. Si nos quedamos con lo que dice hasta ahí, nos quedamos con la idea del autoerotismo o de una satisfacción que se cierra sobre sí misma. Ahora, si incluimos al otro, o podemos complejizar el ejemplo diciendo, esta satisfacción viene del lado de alguien que se queda mudo frente a otro que probablemente esté esperando que hable. O sea, justamente ahí podríamos pensar que algo de la pulsión se puede jugar. Pero más allá de esos dos personajes necesitamos una terceridad que diga algo más de esa situación. Pero habrá que leer ahí para saber qué es lo que se está satisfaciendo en ese entre dos. Yo cuando hablabas incluso, Kellen está por hacer una consulta. Ahí estás, dale. Vocês falaram, né, dessa questão dessa via, né, do vai e vem desse movimento que a voz ativa, a voz passiva, né, não dá conta. Eu queria dessa coisa do ser e ser visto, né, isso não dá conta da pulsão. Né? Em relação à questão da voz média, né, a voz reflexiva, a gente não tem essa voz no português, eu acho que também no espanhol não, né? Essa voz reflexiva, então, ela se aproximaria mais desse movimento pulsional? Só queria entender um pouco mais essa questão. Fede, ¿querés? No sé si entendí del todo bien la pregunta, sí entiendo que en las primeras dos voces, activa y pasiva, por lo menos lo que yo había propuesto es que se da esta cierta correspondencia porque lo único que hay es el cambio de lugares
en los sujetos y objetos de la oración, pero esta tercera voz media o con cierta, creo que le suelen decir reflexiva también, tiene este carácter del impersonal que destacaba Franco. O sea, que no necesariamente ahí alguien se pone como sujeto u objeto de la oración. En todo caso, podría pensarse que está al mismo tiempo como ambos, pero este sé para nosotros, no sé, por eso no sé exactamente cómo será en portugués, pero participa de este impersonal, o sea, no se sabe quién lo está diciendo necesariamente. Franco. ¿Quién lo está ejerciendo? Claro. Pero ¿en qué punto tal vez convendría pensar, por cómo venimos trabajando en esta voz media que decís vos, Kellen, en esta voz reflexiva? ¿Sobre qué lógicas? Y cuando no hay correspondencia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay algo que no hay, en donde no hay correspondencia, ¿no? En algún vínculo. Pienso en la clínica. Me dice esto y esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No? Ahí no hay correspondencia. Hay heterogeneidad respecto a lo que sucede. Hay un intervalo que nosotros podemos puntuar. Lo que yo le digo y ella responde de una manera que yo no espero, o sea, que no esperaba, yo no esperaba esa respuesta. ¿Por qué me dice eso? ¿No? En ese vaivén heterogéneo, sin correspondencia, que no es narcisista, o sea, hay heterogeneidad, hay diferencia, hay una pregunta, bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué se establece esa secuencia? Alguien dice algo y el otro responde de una manera totalmente inesperada y ahí hay algo que pasó. ¿No? Yo pensaba en el paciente, viene y dice, ¿por qué no entiendo por qué me dijo eso? ¿Qué tiene? ¿Cómo me va a decir eso? Ante una acción que ella hace, ¿no? O que algo que dice. Ahí hay una lógica que hay que ver y establecer una diferencia, un intervalo. Algo hay ahí. Claro, incluso habría que añadir a eso, porque quizás no se trate de cualquier discordancia o no correspondencia, sino que algo con lo que se insiste o aparece en esta cuestión de la pulsión es la infracción al principio del placer. Pero, ¿qué nos dice eso? Cuando interviene en esa discordancia un afecto displacentero del tipo la vergüenza, la angustia, la pregunta, la sorpresa, algo que interpela a quien esperaba cierta correspondencia. Aí se coloca a presença do pulsional, né? Porque quando você estava falando, Federico, sobre, não sei se entendi bem, né? Você estava falando sobre essa reciprocidade, né? Ver, ser visto, né? E a necessidade de um terceiro elemento, né? Que quebre um pouco essa reciprocidade. Esse terceiro elemento pode ser a vergonha, por exemplo. Sí. A vergonha, né? Como um Pero terceiro, ou seja, a passagem pelo outro não se faz necessariamente na presença de um outro, né? Mas a vergonha. Sí, sí, sí. La vergüenza es la presencia de la discordancia. Por exemplo, para a gente pensar a diferença entre o autoerotismo e o pulsional, uma masturbação, né? Pode ser absolutamente autoerótica, né? Ou pode ser algo da ordem pulsional, se aí aparece, por exemplo, a vergonha. Sí, ¿No? sin duda. El tema ahí está en poder establecer cuál es la terceridad en eso. Porque, ¿por qué yo me pregunto también de si la pulsión tiene lugar solo en el dispositivo? No, porque incluso Lacan recurre a ejemplos que para mí algunos no son muy buenos, esto lo charlábamos con Franco, donde dice, solo a partir de esta terceridad
el sujeto se da cuenta de que es necesario este recorrido por el otro para lograr el recorrido pulsional. Pero eso no pasa en la vida de nadie. O sea, eso solo pasa en el dispositivo analítico. Que alguien caiga en la cuenta que es necesaria la participación de un elemento tercero en todos esos momentos, eso no se da de suyo, no se da... sí tiene lugar el afecto de la vergüenza, el afecto de esta discordancia, pero que alguien caiga en la cuenta de que es necesaria esa terceridad para esa satisfacción paradójica, y eso solo se puede leer en análisis. Uhum. Uhum. Bom, mais alguma pergunta, gente? Karime? Bom, acho que podemos ficar por aqui, então, né? E aí, Bueno, para a dale. próxima... Y dejamos para la próxima, y bueno, para mí me gustaría volver a repetir, para la próxima, como es un encuentro extra que nosotros también damos, estaría bueno poder contar también con, qué sé yo, cuestionamientos, dudas, preguntas, pero a lo largo de todo el desarrollo, y que nosotros podamos conversarlo para ver las consecuencias también de los encuentros, ¿no? Claro. ¿Qué dejaron? ¿Qué dudas, Sí. inquietudes? Incluso con Franco, el armado de la última clase lo hicimos en base a preguntas que fueron surgiendo a lo largo del recorrido. Incluso tomamos algunas puntualmente para retomarlas en ese último encuentro. Hoy ya tenemos armado un poco de lo que vamos a decir, pero estaría buenísimo la presencia de comentarios o preguntas de algún tipo para añadir a lo que se intentará exponer. Bom, então a gente pode solicitar que se encaminhem por e-mail as perguntas também, né? Sería Para que genial. Si vocês hay possam... alguno, sí. Seria... Dale. Ok. Faremos assim. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas Hasta noches. lunes. Hasta Buenas lunes. Boa noite, até segunda. Boa noite.